Dice la Escritura: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El Señor vino hablando en un lenguaje celestial y el hombre no lo entendió. La mayoría no lo entendió porque el Señor vino del cielo. Él vino del Padre y dice que el que viene del cielo es sobre todos, porque el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos, porque es sobre todos, porque su corazón no es terrenal, su corazón es celestial, y conforme al corazón, así habla el hombre, porque de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Y si de la abundancia del corazón, eso habla la boca, el corazón de Dios no hablará lo mismo que hablan los hombres. El corazón de Dios no hablará lo mismo que habla el hombre natural. Y estas palabras no pudieron entenderlas muchos. Esta palabra las pudieron entender aquellos que se hicieron pobres, mansos, humildes de corazón para recibir esta palabra. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz, que es Cristo, vino al mundo, y Él vino con la luz de Dios, que es su palabra, a través de toda su verdad, a través de todo lo que hablaba. Él declaraba al Padre, Él hablaba del Padre y Él describía al Padre. A través de la verdad que Cristo habla, se describe cómo es el Padre. Pero esta verdad y esta descripción y esta revelación solo puede ser entendida por aquellos que la aman. Por eso dice que la luz vino al mundo. Pero los hombres no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas más que la luz. Y por amar las tinieblas no entendieron la descripción de Dios. No entendieron el lenguaje del Señor. No entendieron que Dios estaba hablando. Y aún hablando palabras celestiales y palabras que dejaban asombradas a muchos y no entendían cómo tenía estas palabras y esta sabiduría y esta ciencia. Dice que sin nunca haber estudiado, aún siendo así, no entendían que verdaderamente hombre alguno no puede hablar así, como cuando les enviaron a apresar a través de los alguaciles, y cuando regresaron sin él les preguntaron que por qué no lo había traído y ellos dijeron: nunca jamás hombre alguno ha hablado así como este. ¿Por qué? Porque un hombre nacido de carne y sangre natural no puede hablar de esta manera, y aunque él nació del vientre de una mujer, porque Dios lo puso allí, no fue engendrado por carne y sangre, sino que fue engendrado por Dios. Dios lo puso del cielo al vientre, y por eso es que él no fue engendrado por hombre, y entonces él no hablaba las palabras de los hombres. Hombre alguno no podía hablar así, porque venía hablando de un amor superior, venía hablando lenguaje superior, venía hablando de un entendimiento superior, venía hablando un espíritu superior que es Dios mismo. Y por eso no podían entender el lenguaje del Señor, no podían entender el lenguaje del Señor, porque no lo amaban, porque aquello que no se ama no se puede comer, no se puede recibir. Si a alguien no le gusta un plato de comida, si a alguien no le gusta algo que se ingiere por la boca, no se lo puede comer porque le es malo, le es amargo, le tiene un sabor desagradable, y no se lo puede comer porque la palabra de Dios la recibe aquel que la ama. El entendimiento verdadero viene por el amor, porque el amor todo lo puede. El amor es el que todo lo puede. El amor no busca lo suyo, sino que el amor busca lo de Dios. El amor recibe la palabra verdadera, pero cuando no hay amor por el corazón de Dios, la palabra verdadera no se puede recibir, no se puede entender. Y aquel que habla, que es Dios, o el que habla, que Dios habla a través de él, aquel predicador, aquel que viene con el verdadero mensaje de Dios, es escuchado, pero no es entendido, no es vista su sabiduría, no es entendida su sabiduría, como dice la Escritura, que el sabio no es conocido entre los necios. La sabiduría del sabio no es vista, no es conocida entre los necios, porque el amor de ellos está en otra cosa. El amor de ellos no está en la verdadera sabiduría. Y este que viene hablando la palabra verdadera, tanto que es el Señor, como aquel que viene con la palabra del Señor, porque no habla él, dice que habla Cristo en él, como dice el Señor: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero en realidad, ¿cómo es que se cumple esto? Esto se cumple cuando el hombre renuncia a sí mismo y renuncia a todo lo que él desea y renuncia a su propia vida, para entonces viva Cristo en él. Y viviendo Cristo en él, es que el Espíritu del Padre habla en él. Pero si Cristo no vive en él,
¿cómo puede hablar el Espíritu del Padre en él? Si vive él mismo, no ha renunciado a todo lo suyo, no ha entregado su corazón para que Dios ahora entonces deposite el suyo en el de él, lo que va aconteciendo poco a poco. Pero cuando el hombre realmente sí ha hecho esto y habla, porque Dios le ha revelado la palabra, porque Dios le ha revelado el mensaje, porque Dios le ha hablado todas las cosas, este es recibido por los que de verdad aman, esta palabra. Pero los que no aman esta palabra no pueden recibirla. No es vista esta sabiduría por mucha revelación, por mucha ciencia de la profundidad del corazón de Dios, por mucho entendimiento profundo, por mucho que Dios baje del cielo a la tierra todas las cosas, no pueden recibirla y no es vista esta sabiduría. Ven como sabias las palabras de los necios, ven como sabias las palabras de los sabios de este siglo que crucificaron a Jesucristo. Estas palabras ven como sabias y estas palabras ven como palabras elocuentes y palabras buenas, porque el verdadero no es entendida la palabra, no es entendida la palabra que éste habla, porque éste viene como un extraño, como un extranjero, como dice la Escritura, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿Cuál es la lengua de tartamudos y cuál es la extraña lengua? La lengua de aquel que a los oídos de aquel que no ama la palabra es como un tartamudo. La lengua de aquel que a los oídos de aquel que habla la palabra es como un extranjero, un lenguaje que él no entiende, y como no lo entiende, no le presta atención, como no lo entiende, lo pasa por alto, como no lo entiende, dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Porque así le hablaban a Pablo, venía hablando tales palabras que los hombres nunca habían escuchado, tales palabras que era la mismísima ciencia del corazón de Dios, la profundidad de la sabiduría de Dios para salvación, para gloria, para vida eterna, para liberación de sus pecados, de sus vidas inicuas, para sacarlos de las cárceles de opresión en que vivían, y sin embargo lo tenían como un palabrero, lo veían como un palabrero. ¿Pero por qué? Porque estas palabras no eran importantes para ellos, porque no las amaban. Pero cuando el hombre salga del cuerpo, el hombre va a quedar en vergüenza y va a ver que aquellas palabras realmente eran tan superiores que ahora las va a querer alcanzar, pero ya no va a poder. Ya no va a poder en ninguna manera alcanzar aquellas palabras, ni va a poder alcanzar aquella gloria que Dios tenía preparada para todo aquel que amara estas palabras, para todo aquel que deseara estas palabras. Porque dice que las personas que están en el infierno, Dios les permite ver allí la gloria por un instante, la gloria del cielo, para que vean lo que se perdieron. Porque eso es lo que está escrito acerca de aquel hombre que Lázaro estaba echado a sus pies, el hombre rico, y que fue muerto y que fue al Seol, y que dice que allí vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, que quiere decir que allí Dios les muestra lo que se perdieron, allí Dios les muestra, aunque sea por un instante, lo que se perdieron, y allí las palabras que rechazaron, las palabras de la vida les retumban en sus oídos para atormentarlos, porque rechazaron la vida misma, porque las palabras de Dios no se rechazan, cuando no se ama se rechaza, pero las palabras de Dios son para ser amadas. Cuando el hombre ama tanto sus propias palabras, cuando el hombre ama tanto sus propios gustos, cuando el hombre ama tanto la vida de la tierra y no presta atención a la vida del cielo, el hombre ama estas palabras y aborrece las de Dios. No se puede amar a dos señores, el Señor dijo, porque se amará a uno y se menospreciará al otro, o se estimará al uno y se aborrecerá al otro. Asimismo, no se pueden amar las palabras de la tierra y las palabras del cielo. No se pueden amar las palabras de los filósofos de la tierra y las palabras del cielo. No se pueden amar las palabras de los que prometen gran economía y gran lujo y gran vida en la tierra y las palabras del que promete una gloria infinita en el cielo. No se pueden amar a dos señores al mismo tiempo. Se ama a uno y se aborrece al otro, o se estima al uno y se menosprecia al otro. Por eso es que no se pueden amar las dos cosas. Debe de perderse el amor por aquello de la tierra para que pueda entrar el amor por aquello del cielo, porque si el amor por lo del cielo no entra en el corazón, las palabras de Dios no pueden ser entendidas, no pueden ser reveladas, no pueden ser entendidas por el hombre que las recibe, porque su corazón está endurecido, su corazón está lleno de sí mismo, su corazón está lleno de
sus propias palabras, de las palabras de sus maestros, de las palabras de sus padres terrenales, de las palabras de la sociedad, de las palabras del hombre natural y carnal, terrenal, del hombre que busca la vida en la tierra, y como que toda la vida como que la vida en la tierra va a ser eternamente y para siempre, porque su pensamiento es en ello, que vivirán para siempre, que sus vidas y que sus casas serán eternamente para siempre. Pensamientos necios y pensamientos vanos, porque estos son los que buscan las cosas de la tierra, los que no pueden entender las palabras celestiales. Para entenderlas hay que deshacerse por el amor por lo de la tierra, para poder recibir aquellas palabras. Y por eso es que no podían entender el lenguaje del Señor, en ninguna forma los podían entender, y quedaban cegados, porque aún dice que cuando leen a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Eso no es solamente para con los judíos que leen a Moisés, que no creen en Jesucristo. Eso es para con todos. Cuando se leen las Escrituras, todavía el velo está puesto en el corazón de los que aman las palabras de la tierra, de los que aman las cosas de la tierra, de los que aman la vida en el cuerpo más que la vida del cielo. ¿Cuál es el velo? El velo son sus propias palabras, el velo son sus propias justicias, el velo son sus propios deseos, el velo es todo aquello que ellos aman. Esto que aman no los deja ver la verdad, no los deja amar las palabras de la vida, no los deja apreciarlas, no los deja deleitarse en ellas, no los deja comerlas como la miel que nunca el hombre ha probado, mejor que la miel de la tierra, porque las palabras de Dios son más dulces que la miel, más dulces que cualquier miel de la tierra. Estas palabras son dulces aquel que las come porque las ama, pero no son dulces para el que no las ama. Para él son palabras amargas, y las palabras amargas resultan ser dulces, porque son amargas para el hombre, pero no son amargas, sino que son dulces como la miel, dulces como la miel a la boca. Son los juicios y la palabra de Dios. Esta es la verdadera, pero para aquel que la ama. El que no la ama nunca la podrá entender, nunca la podrá recibir. ¿Por qué? Porque ama más la mentira que la verdad, ama más las tinieblas que la luz, ama más las palabras de Satanás que las palabras de Dios. Y por eso es que Dios da discernimiento para hacer discernir al hombre entre el que sirve a Dios y entre el que no sirve a Dios, porque el que sirve a Dios habla palabras celestiales, y el que no sirve a Dios pero dice servir a Dios, porque es predicador, porque es líder, porque es evangelista, porque dice ser profeta, porque dice ser maestro, porque es pastor, dice ser pastor, aunque se haya puesto él mismo. Bien, estas palabras de aquel que dice servir a Dios pero no sirve a Dios, no las pueden discernir los que no aman las palabras celestiales, porque la mayoría ama la mentira. La mayoría inclina sus corazones a la mentira. Y por eso fue que el Señor dijo a través de Isaías: engruesa el corazón de este pueblo y ciega sus ojos para que no vea, y sus oídos para que no escuchen con sus oídos, ni vean con sus ojos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan, ni haya para ellos sanidad. ¿Pero por qué? ¿Acaso es que Dios no quiere que el hombre ablande su corazón? ¿Acaso es que Dios no quiere que el hombre abra sus oídos para escuchar estas palabras y las entienda? ¿Acaso es que Dios no quiere que el hombre vea la verdad de estas cosas? Evidentemente que Dios sí lo quiere, porque este es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero porque dice el Señor: engruesa el corazón de este pueblo, ciega sus ojos y cierra y tapa sus oídos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. ¿Por qué? Porque aman la mentira más que la verdad. ¿Y por qué aman la mentira más que la verdad? Porque sus corazones son malos desde el principio. Hay personas que desde el mismo nacimiento en Cristo Jesús ya son malos. Y por eso que dice la Escritura que desde el vientre nacen hablando mentira. Desde que nacen hablando mentira. Desde que nacen. Pero ¿cuál es el nacimiento? Evidentemente que esto no se refiere a un niño de el nacer de una madre físicamente hablando, sino que se refiere a un niño espiritual, porque el niño que nace físicamente de una madre no puede hablar. Este no habla, ni siquiera entiende las palabras, no tiene palabras ni en su pensamiento ni en su corazón para pensar palabras. No habla ni dentro, ni por dentro, ni por fuera. Pero esto se refiere a aquel que se convierte a Cristo, pero desde que se convierte para lo malo.
se convierte para buscar deseos vanos y perversos de la tierra, se convierte para buscar allí prestigio, o se convierte para una posición política o social, se convierte por cosas vanas, por cosas que no son el verdadero fundamento del Señor. Pero Dios le habla para que se vuelva de ese deseo y de ese pensamiento, porque aunque muchos se convierten así, después se vuelven de ese pensamiento, porque Dios le pone delante al hombre tanto el bien como el mal, para que el hombre escoja, para que el hombre decida, porque el Señor deja a cada cual con su deseo, pero le aconseja, te aconsejo, dicen, que escojas el bien para que no mueras. Él les pone delante las dos cosas, y cuando el hombre, al ver las dos cosas, ama lo negativo, ama lo de las tinieblas, ama la mentira, allí entonces queda demostrado que este es hijo de la mentira. Y este ama la amargura más que el dulce. Este convierte lo dulce en ajenjo y convierte lo bueno en malo. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es lo dulce, las palabras de Dios, y las ven como amargas. No, esa palabra no, eso ¿quién dijo? Dios no es así, dicen así. Dios no es así, otros dicen. No, eso está muy duro, no me parece. Entonces, no, eso lo dices tú. Entonces, estos son los que ponen lo dulce por amargo. Y lo amargo, que es lo que hablan los predicadores falsos, que es lo que habla la sociedad, que es lo que habla el filósofo, y que es lo que habla el predicador moderno. Esto amargo lo pone por dulce, dice, esto sí es palabra de Dios. Dios me habló, Dios me habló. Entonces, estos son los que cambian lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¿Pero por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Las dos cosas le son presentadas. Aquel que desde que nace hablando mentira, porque ama la mentira. Desde que se convierten a Cristo, la gente piensa, se convirtió a Cristo, un alma para el cielo. Si dice que los fariseos recorrían mar y tierra buscando hacer un prosélito. Pero después de haber hecho el prosélito, el Señor dijo que lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Y acaso esto es para salvación? ¿Y acaso esto es para vida? No, en ninguna manera, porque depende primero de la palabra que se hable y después depende de lo que realmente el hombre reciba en su corazón. Porque el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar dice que saca toda clase de peces, y una vez sacada, la ponen en la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Qué es lo malo? Aquello que ama lo malo, aquello que recibe a Cristo, con su boca lo recibe, pero con un fin erróneo, con un fin del corazón malo y perverso del hombre, con un fin que no es el fin celestial, el fin de la transformación espiritual para ser librado del castigo eterno, de la muerte, del infierno, de habitar con Dios eternamente para siempre, de ser transformados a su imagen, de conocerlo verdaderamente, para verdaderamente ser como Él y ser librado de ese hombre natural que va a la muerte y que va a la condenación por su nacimiento terrenal de carne y de sangre. Y cuando este no es el fin con el que el hombre recibe a Cristo y con el que el hombre realmente aprende del Señor, entonces este recibe palabra de mentira y este nace hablando mentira, pero ya no puede hablar verdad. Porque hay quien nace hablando mentira, pero puede ser corregido, pero hay quien nace hablando mentira y ya no habla más verdad, porque se afirma en su engaño. Este es el nacimiento del que se convierte a Cristo. Dice, sacan toda clase de peces, porque no porque pasaron al altar o pasaron allí delante cuando el predicador llamaba, no es que se convirtieron al Señor. Allí hay todas clases de peces, allá hay hombres malos y perversos, allí hay hombres que verdaderamente quieren conocer el corazón de Dios, que de verdad se arrepintieron de sus pecados y de verdad no quieren desagradar el corazón de Dios, de verdad no quieren ir al infierno, de verdad quieren habitar la eternidad con Dios como se les prometió a través de la predicación verdadera, si la predicación fue verdadera. Allí hay buenos y malos, por eso sacan toda clase de peces, y entre los malos hay diferentes especies, y entre los buenos también diferentes, pero dice que sentados en tierra recogen lo bueno y lo echan en cesta, y lo malo lo echan fuera. ¿Qué quiere decir? Esto es desechado. Se le da la oportunidad al hombre. Claro que se le da la oportunidad al hombre de volverse de esos deseos, de volverse de esos pensamientos, pero es echado fuera cuando el hombre ya no entiende, cuando el hombre ya no recibe y el hombre se afirma en su mentira. El hombre se afirma en su mundanalidad.
en la que vive. Y diciendo amar a Cristo es mundano, es terrenal, su mente es carnal, animal y diabólica. El otro vive por política, el otro vive por una vida familiar, social, el otro por dinero, el otro por salud, el otro porque lo guarden en la tierra, el otro por vanagloria, por fama, este por enriquecimiento, este por ley, por religión y por diferentes tipos de cosas. Todo lo cual es mentira y turbación. Todo lo cual es para ir a condenación, pero con el nombre de Cristo en la boca, con el nombre del Señor en la boca, pero lejos de sus corazones. Por eso no entienden la palabra del Señor, porque primero hay que amarla. ¿Y qué pasa si no se ama? ¿No hay solución? Claro que sí, porque Dios es bueno. Su amor no tiene límites, no conoce frontera y su brazo nunca se ha cortado para salvar. La solución, cuando el hombre reconoce que no ama la verdad y que ama la mentira, es pedirle a Dios que le ponga amor por sus palabras de verdad, por las de Él, por las legítimas, por las que de verdad son de Él, no de la falsedad, no de la revelación falsa, no de las que ministra el infierno, sino por sus palabras, porque dice que si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si alguno está falto del amor por la verdad, del amor por las verdaderas palabras de Dios, la pida a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. No solo que le dará, sino que le dará abundantemente y sin reproche, porque Él no limita su mano para dar a todo aquel que le pide lo que verdaderamente agrada a Dios, no lo del corazón del hombre, porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué es lo que se debe de pedir conforme a su voluntad? Aquello que es para vida. Y cuando se pide amar sus palabras verdaderas y aborrecerlas de la tierra y aborrecerlas de los predicadores falsos, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer en su tiempo. Él sabe cómo hacerlo. Y cuando el hombre persiste en ello, insiste en ello, porque no se trata de la oración de un día, de unos minutos, de un rato. Se trata de una persistencia continua. Se trata de aquella persistencia. Cuando dice que una viuda iba y le pedía al juez que hiciera justicia de su adversario, iba día y noche. Y entonces el juez iba siempre, iba continuamente. Y el juez estaba hastiado de ella y le hizo justicia, aunque era malo y no tenía temor de Dios en su corazón, ni respetaba a hombre. Así mismo es cuando uno le insiste al Señor por lo bueno, porque ¿qué padre que su hijo le pide pan, dice la Escritura, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que le pidan? Y el hombre piensa que buenas cosas son carros, casa, placeres, allí la familia como la quiere, el país que quiere, economía, salud, profesión, todo este tipo de cosas. Eso no son buenas cosas, eso son malas cosas. Son del corazón del hombre inclinado al mal en todo tiempo. Son cosas de la tierra, son cosas que corrompen el corazón y que se la comen la polilla. Y son cosas que no son lo que Dios vino a dar. El Padre dará buenas cosas a los que le pidan. El Padre da verdadero amor por sus palabras y da todos los atributos espirituales para formar a un hombre espiritual para la vida eterna. Un espíritu que saldrá por la eternidad a morar con Dios eternamente y para siempre. Estas son las buenas cosas. Estos entenderán la palabra verdadera, pero los que no podrán entender las palabras porque seguirán amando las tinieblas más que la luz y no pedirán luz, no pedirán buenas cosas, pedirán malas cosas, porque se ore Dios se escucha, no, porque la oración puede ser para envanecerse. La oración, en su mayoría de las oraciones que se hacen, son del corazón del hombre, y por eso el Espíritu intercede por los santos que le piden que interceda por ellos, porque el hombre qué pedir y cómo conviene no lo sabe, pero Dios da buenas cosas a los que le piden. Estas cosas son espirituales, y el que no ama la verdad, pero entiende y lo reconoce, se hace pobre, a esos humildes y dice, Señor, yo no quiero amar esta mentira, te ruego por tu verdad, para amar tu corazón, para amar tu fruto, para amar tu verdad, quiero ser salvo. A este Dios se lo da, porque estas son buenas cosas, y estos entenderán el lenguaje del Señor, y estos podrán escuchar las palabras del Señor, porque dice que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, pero los que no
no pueden oír las palabras de Dios. Las palabras de Dios no son las de cualquier predicador, son las reveladas en el secreto, las verdaderas, las que vienen del cielo, no son como las de la tierra. Estos que aman esto, estos pueden oír y recibir y entender las palabras de Dios verdaderas para gloria y vida eterna de sus almas con Dios. Gloria a Dios.